hermanos. Pueden sentarse, hermanos queridos. Se me acaba de informar que se va a llevar a cabo unos regalitos o unos obsequios. Yo quiero saber a quién no le gustan los regalitos. Las damas tienen un regalito para todos con relación al Día del Amor que se avecina. Así que ya usted sabe, si no le dan el suyo, pues levante la mano y rápidamente deje saber que no lo recibió. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Fortaleza en el toque del Señor. Fortaleza en el toque del Señor. A cada momento necesitamos el toque poderoso del Señor para estar firmes, para continuar avanzando en la carrera cristiana a la cual Él nos llamó. Y mientras oía la alabanza de Loida, del toque del Señor, yo decía, pero Señor, esto tiene que ver con el mensaje de hoy. El toque de Jesucristo, eso tiene que ver. Oí a Gladys también, me emblanqueceré. Ahí está también el Señor emblanquecido, con la gloria del Todopoderoso, Jesucristo. Ese himno que cantó Élida también, pecador, ven a Cristo Jesús. Yo espero que para este verano, hermana Élida, tengamos ese himno ahí, porque ese himno toca al pecador perdido por ahí y nos edifica a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, el hermano Dore leyó en Mateo capítulo 17, como ya ustedes saben. Y este asunto de la transfiguración del Señor, me gustó mucho lo que el hermano Dore decía, que es un anticipo de la manifestación que habrá en el reino de los cielos, en el reino venidero. Todos seremos glorificados, enseñan los manuscritos bíblicos. Todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice que a la final trompeta seremos levantados. Tendremos un cuerpo indestructible. Ya no habrán dolores, ya no habrán quebrantos, ya no habrán malestares, ya no habrán funerales ya. Bendito sea el nombre del Señor. Y este asunto de la transfiguración es un asunto tan relevante que se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. En Mateo 17, donde acabamos de leer, se encuentra en Marcos capítulo 9, versículo 1 en adelante, y se encuentra en el Evangelio según San Lucas, también capítulo 9, del verso 27 en adelante. Cuando un tema es muy relevante, generalmente se repite en los distintos evangelios. Al evangelio de Mateo, al de Marcos y el de Lucas se le llaman evangelios sinópticos. Tiene que ver con sinopsis, vista en conjunto. Eso quiere decir que vieron los actos, detalles de la vida de Cristo muy similares unos a otros. No con exactitud en todo, porque entonces parecería que se pusieron de acuerdo. Con algunas, hermanos, con algunas variantes, no contradicciones, es muy distinto. La palabra de Dios no contiene en sus líneas contradicciones, variantes. Ellos hacen su enfoque, por eso le llaman sinópticos, porque presenciaron lo mismo. Un ejemplo, que la hermana Joaquina, yo y el hermano José Paniagua estemos allí afuera para entrar a la iglesia. Y piensen los evangelios sinópticos, vista de conjunto, vieron lo mismo. Es como si nosotros 3 estuviéramos allá afuera para entrar a la iglesia. Y no lo quiere el Señor, en esa bodega de enfrente se da un asalto. Salen la gente gritando, los dueños de la bodega, salen los asaltantes corriendo, viene la policía. Quizás Joaquina pone sus ojos en lo que para ella es más importante, los dueños de la bodega. Me robaron. Ese es Joaquina. Probablemente el hermano José Paniagua pone sus ojos en lo que él cree que es más relevante, la actividad policial. ¿Ven? La actividad de la policía. Probablemente
yo ponga mi atención en otra cosa con respecto a ese asunto. Pero es el mismo asunto. Lo vimos los tres con ligeras variantes, pero el mismo asunto. Eso fue lo que vieron estos tres evangelios. Vista de conjunto, los libros sinópticos se les llama. De sinopsis viene este asunto. Y es maravilloso, hermanos, estas variantes. Cuando usted oiga a alguien decir que la palabra de Dios tiene contradicciones, dígale no. La palabra de Dios tiene variantes en algunos detalles de enfoque. Porque estos evangelistas eran seres humanos. Y a lo mejor lo que era relevante para Mateo no era relevante para Lucas. Mirando lo mismo, hermana Joaquina, porque depende con los ojos con que se ve una situación o un asunto. Pero apúntelo, porque eso le llaman evangelios sinópticos. Lo único que los diferencia es el evangelio según San Juan, que tiene una naturaleza totalmente diferente a estos evangelios. Y usted dirá, pero pastor, dice que recogieron lo mismo, la vida de Cristo, los actos de Cristo, pero Lucas no anduvo con Jesús. Pero ciertamente la forma en que Lucas investigó diligentemente acerca del Mesías le da a él un evangelio de mucho crédito, porque Lucas fue minucioso en redactar su evangelio. Y me da más mérito que Mateo y que Marcos, porque él no caminó con Jesús. Por tanto, mayor empeño en la investigación bíblica para él redactar el evangelio que lleva su nombre. Pero sí, hermanos, sí. Dice que después de 6 días, dice la palabra que leyó nuestro hermano en Mateo capítulo 17. Después de 6 días. ¿Tomó Jesús a quién? ¿Tomó Jesús cuántos discípulos? Mire la variante. Aquí Mateo dice 6 días. Marcos dice 6 días. El evangelio de Lucas dice 8 días. Alguien dirá, personas maliciosas, pero pastor, eso es una contradicción. No, en el lenguaje griego, para ellos, 6 días, es decir, después de una semana. Recuérdense, Lucas era griego, se movía en la cultura griega, y para ellos 8 días era una semana. Entonces sí podría decir, pasada una semana, tomó Jesús a 3 de sus discípulos. Y yo le digo a ustedes, hermanos, identifiquémonos con los personajes bíblicos. Identifiquémonos con los gestos de Jesús, con los actos de Jesús. Lo único que necesitamos es la voluntad y al Espíritu Santo también. ¿Cuántos hermanos tomó? Tomó 3 hermanos. Pedro, Jacobo y Juan. Los tomó a ellos. No fue que ellos decidieron subir al monte con el Señor. Dice que Jesús los eligió para que ellos subieran con él a presenciar esa maravillosa experiencia de la transfiguración del Señor. La transfiguración también se interpreta como una metamorfosis en Jesús. La gloria del Todopoderoso se posó en él. La gloria del Dios Todopoderoso se posó momentáneamente en Jesús. Y una de las acepciones que tiene fue acertadamente la que dijo Dore. Es un anticipo al reino venidero. O sea que tremenda experiencia vivieron esos 3 discípulos. Pero sigámonos haciendo preguntas. Son importantes las preguntas. ¿Por qué el Señor elige a Pedro, Jacobo y Juan? ¿Sería porque eran muy consagrados ellos? A lo mejor eran muy piadosos. Quizás eran muy humildes. Nada de eso, hermanos. Nada de eso. Ese Jacobo y Juan, en Lucas 9:54, le pidieron al Señor orar para que descienda fuego y destruya a la gente. Esos que participaron en esa experiencia con Jesús. Dejemos a Pedro un ladito ahí, porque voy a hablar de Pedro. No era por su consagración que estaban allí en el monte con Jesús. Revise Lucas 9, verso 54. Hubo una villa samaritana
donde a Jesús no le dejaron entrar, lo rechazaron. Y ellos dijeron: Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego y los mate? Jesús los miró y le dijo: ¿de qué espíritu soy ustedes? Ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino a perder las vidas, le dijo Jesús. O sea que estaban en esta experiencia no por su consagración, no por sus virtudes, no porque sean piadosos, sino por la elección de Jesucristo. Usted sabe que usted y yo somos algo por la elección divina. Usted sabe que María, la madre de Jesús, que la sacan tanto de contexto y la adoran, es lo que es por la elección divina. María no tiene tributos. Usted sabe que Moisés fue grande por la elección divina también. Todos somos grandes. Israel es grande por la elección divina. Nada más, hermanos. Entonces aprendemos algo de esto. Esos discípulos tenían sus errores. Tuvieron momentos de carnalidad también. ¿Y qué nos enseña esto, pastor? Que Jesús, a pesar de nuestros errores, Jesús sigue adelante, convidándonos. ¿A qué? A participar de maravillosas experiencias, como nunca las hemos conocido. Amén. Por eso yo elogio a Ana cuando habla de esa escuela bíblica. Hermano, esta iglesia tiembla, vibra con esa escuela bíblica que tenemos aquí. A mí me da pena el que se la pierde. Estamos viviendo una visitación del Espíritu, pero muy especial. El primero sorprendido soy yo. Nos está visitando el Señor. Y eso hizo el Señor con estos 3 discípulos. No porque ellos tuvieran virtud de estar con Jesús allí. No por eso. Pero son una imagen de nosotros. Dice Jacobo. Usted sabe que hay 3 Jacobos. Y voy rápido. Por lo menos en el Nuevo Testamento hay 3 Jacobos que se mencionan. Jacobo, hijo de Alfeo. Jacobo, más adelante llamado Santiago, el hermano de Jesús, que según la tradición era incrédulo hasta la resurrección de Cristo. Pero este Jacobo que se menciona aquí es Jacobo, hijo de Zebedeo. Él y Juan eran hermanos, él y Juan. Los que pidieron fuego del cielo, Juan, el discípulo amado, Juan, el que redactó 5 libros en el Nuevo Testamento, en un momento de carnalidad pidió fuego del cielo para que el fuego matara a la gente. Y el Señor los reprendió rápido, porque estaban confundidos en cuanto al tiempo de la visitación de Jesús. Jesús no vino a condenar, hermano, en su primer viaje, en su primera venida. Jesús vino a salvar, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. Entonces, hermanos, veámonos nosotros en el espejo de estos 3 discípulos. Hemos cometido errores también. Hemos actuado muchas veces en carnalidad, pero el Señor sigue ahí con nosotros, diciéndonos: ven conmigo, ven. Con un error no terminan las cosas. Ven, acompáñame. Pero ese es el Jacob, hijo de Zebedeo, según Mateo 4:21. El que acompañó a Jesús, hermano de Juan, el discípulo amado. Y luego Pedro, esos 3. Y me llama la atención que en Éxodo 24:1, 3 hombres también acompañaron a Moisés a orar al monte. Una similitud que a mí me llamó la atención. Éxodo 24:1. Dice que Aarón, Abiú y Nadab acompañaron a Moisés y subieron al monte a orar. Qué maravillosa similitud nos da la palabra del Señor. Y hermanos, me llama la atención Pedro, cómo se dirige al Señor. Me llama la atención. Pedro se dirige a Jesús como Señor. Señor. Recuerden lo que yo les he dicho. Aquí Señor no significa respeto. Significa Señor en eminencia. Señor en poder. Señor en autoridad. A los feudales de la Edad Media se le llamaban señores también, por el poder que tenían, por la influencia. A Jesús se le llama Señor, que quiere decir curios en una raíz griega, o kyrios, Señor en poder, Señor en eminencia. Cuando Pedro se dirige a Jesús, no se dirige solamente por cortesía, no le llama a Jesús por cortesía, Señor, sino por autoridad. Cuando le llaman Señor. Y
me llama poderosamente la atención, hermano, porque dice el verso 2 que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Usted sabe que el sol tiene una luz tan intensa que los médicos nos recomiendan que uno, cuando el sol está en toda su intensidad, que uno fije la vista en él. Puede hacer daño a la niña de los ojos. Eso fue el poder de Cristo, la gloria de Dios en el Hijo del Hombre allí. Cuando Pablo fue derribado del caballo, camino a Damasco, él vio una luz también. Y esa luz era tan intensa, la luz del mismo Jesús, lo dejó ciego a Pablo. Para que Pablo comprendiera, para que Pablo viera, tuvo que quedar ciego. Qué tremenda paradoja, ¿eh? Quedar ciego para poder ver el propósito y la misión que el Señor tenía. Pero en una luz tan intensa como esa, el Cristo ya resucitado se le apareció a Pablo. Es una experiencia extraordinaria. Pero sigamos recorriendo estos versos bíblicos. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Usted sabe que también Moisés, el rostro de él resplandeció en el libro de Éxodo, pero no dice sus vestiduras. Dice que Moisés tuvo que poner un velo sobre su rostro. La gloria de Cristo es infinitamente más grande que la gloria de Moisés. Bendito sea el Señor. La gloria de Jesús no se puede comparar. Y mire, hablar de Elías y hablar de Moisés es hablar de hombres grandes dentro del pensamiento y la legislación del pueblo hebreo. Eran instituciones, Moisés y Elías, para el pueblo. Pero a la hora que llega Jesucristo, el Hijo de Dios, nadie se le para al lado al Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El verso 3 verifica la aparición de Moisés y de Elías. Es que tiene el aumento muy fuerte. Fíjese, Jesús es el primero que se aparece en el monte. Usted dirá, pero pastor, eso es irrelevante. No, no es relevante. El orden de llegada en la experiencia de la transfiguración nos enseña a darle a Jesús el lugar que a él le corresponde. La eminencia, la distinción y la majestad que él se merece. Jesús estaba allí primero. Luego se aparece Moisés y se aparece Elías allí, en el monte de la transfiguración. Desde el orden de aparición, Jesús da connotación de que es totalmente superior a ellos. Pero vea conmigo estos versos, el verso 4, donde Pedro se dirige a Jesús como Señor. Bueno es para nosotros, dice Pedro, que te hagamos 3 enramadas. Qué tremendo ese Pedro. Qué tremendo. Usted ve el verso 3 donde dice, y he aquí, dice el versículo 3, y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él, hablando con Jesús. Entonces, el verso 5, ya Moisés y Elías ya están en escena. Porque es mi interés como ministro que usted y yo estemos en el monte también. Que estemos allí mirando los rostros, presenciando y compartiendo la experiencia allá, hermanos. Porque esa es la grandeza del Evangelio. No nos quedemos aquí. Permitamos a través del poder del Espíritu en nuestras mentes transportarnos allá y ver el rostro de esos 3 discípulos y ver el rostro de esos 2 grandes hombres que fueron Elías y fue Moisés. Pedro le pide permiso al Señor y se dirige a él como Señor. Pedro, qué tremendo. Pedro, cuando le dice a Jesús Señor, anda con cautela y con precaución. Porque ya un capítulo anterior, el capítulo 16, que antecede a este, versículo 23, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Ahora Pedro le dice Señor, pero con mucha precaución y mucha cautela. Porque lo hemos dicho en la escuela bíblica aquí. A veces nos atribuimos derechos que el Señor no nos ha dado. Ana.
qué importante conocer nuestra posición. La Biblia dice que debemos pensar de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pedro creyó que el Señor estaba deprimido y se creyó médico y creía que podía ir a consolar a Jesús. Pedro creyó que Jesús tenía una crisis y fue donde el Señor. ¿Y cuándo el enfermo puede ir a curar al médico? Ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso Jesús le reprendió y le recordó su lugar. Quítate de delante de mí. Pedro, Moisés, Elías, nosotros no debemos estar delante de Jesús. Tenemos que estar detrás del Señor. Detrás del Señor. Sin embargo, a pesar de los errores de estos tres discípulos, Jesús los convida y los sube al monte de la transfiguración. Jesús no se detiene en los errores de ellos. Tampoco se detiene con nuestros errores, con nuestros excesos de carnalidad. El Señor no se detiene. El Señor sigue adelante, pacientemente con nosotros. Y Pedro le hace una petición en el versículo 3. Dice Pedro: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro empezó bien, llamando a Jesús Señor. Pero encasillar a Jesús en 3 enramadas o 3 cabañas, eso es faltarle al respeto a la divinidad de Cristo. Por eso Dios lo reprendió. Mientras él aún hablaba, dice, llegó una voz del cielo y le dijo: ese es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oí. A él oí. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro empezó bien. Muchas veces nosotros también empezamos bien, llamando a Jesús Señor y dándole su reverencia. Pero después encasillamos a Jesús en un grupo de cosas donde el Señor no merece estar. El Señor merece nuestras primicias. El Señor merece lo mejor. Nunca encasilla a Jesús con los demás. Jesús es Jesús. Voz de Cristo, voz de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice, mientras él aún hablaba, o sea que la voz del cielo lo interrumpió a Pedro cuando pretendió hacer 3 enramadas. Jesús no cabe ahí. Jesús es único. Jesús es especial. La dispensación de la gracia, Dios se la reservó para su Hijo. Jesús es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, según Isaías 7:14. Dios con nosotros. Entonces no encasillemos a Dios con los hombres con defectos, hermanos, porque Dios es perfecto. Entonces Pedro empezó bien, como muchos de nosotros, pero metió la pata ahí. Y 3 cosas dijo Dios de Jesús allí. Ese es mi hijo amado. Qué curioso que el Señor no dijo: estos son mis 3 hijos amados, refiriéndose a Moisés y Elías. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, dice Dios. La distinción a Jesús, a él oíd. Mire, en el pasado la gente iba donde Moisés. Tuvo Jetro que aconsejar a Moisés: muchacho, eso es mucho trabajo para ti. Comisiona jueces que te ayuden en la administración, porque este pueblo es muy grande. Pero aquí dice Dios: no, es a ese que tienen que oír. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, cuando oímos a Jesús, cuando prestamos atención a la voz de Jesús, pocos errores o ninguno vamos a cometer en esta vida. Las probabilidades van a ser mínimas, probablemente ninguna, hermanos, porque Dios lo garantiza así. Pero el Señor es categórico, el Dios del cielo. A él oír, a Jesús, por encima de Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que tener a Jesús en el orden apropiado. Dice Pedro: si quieres que hagamos. Pedro todavía estaba perdido en el espacio.
y tenía que andarse con cuidado, porque Jesús rápidamente le recordaba su lugar. Por eso yo decía en la escuela bíblica, compartíamos, hermanos, que hay que tener un equilibrio nosotros. Ciertamente que somos hijos de Dios, pero Dios está en su santo templo. Tenemos que entrar a la presencia de Dios con humildad. Tenemos que entrar a la presencia de Dios con santidad delante de Él. Y tenemos que tener un equilibrio para eso. Mucha gente tiene a Dios como algo muy liviano. Tienen la iglesia como algo muy liviano. Y eso no es santidad, hermanos. Abracemos la santidad y reconozcamos el lugar que a nosotros nos corresponde. Qué feo es cuando alguien dice, pero ¿y quién le dio a esta potestad para que esté opinando de esto o opinando de aquello? Debemos ser creyentes conscientes de nuestra posición. Jesús le hizo un recordatorio a Pedro. Ahora Dios desde los cielos le recordó a Pedro otra vez que Jesús no es un cualquiera, que Jesús no puede estar entre dos. Y mire, esos dos fueron grandes en la nación de Israel. Bendito sea el Señor. Mientras Pedro aún hablaba, dice el verso 5, la voz lo interrumpió, la voz del cielo. No esperó que él terminara. Véalo en el versículo 5. Mientras él aún hablaba, la voz no lo dejó terminar. Desde lo alto lo interrumpió para recordarle que la posición de Cristo es infinitamente más grande que la posición de ¿quién? De Moisés y de Elías. Que Jesús es más grande que la ley y los profetas, aún más grande que los patriarcas, aún más grande que los ángeles, aún más grande que las potestades demoníacas puestas en autoridad. Jesucristo es más grande. Hebreos 2:14 dice que le arrebató el imperio de la muerte. Esto es a Satanás, el diablo, dice Hebreos 2:14. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Por eso Dios es categórico. No, Pedro, te enramada, no. A Jesús no me lo encasille ahí. Estos hombres fueron grandes en el pasado, pero a Jesús no me lo ponga en ese lugar. Entonces, hermanos, veamos nosotros en qué lugar tenemos al Señor. Veamos en qué lugar tenemos nosotros al Señor Jesús. Porque muchas veces lo tenemos como la Biblia, cogiendo polvo, sin uso al Señor Jesucristo. Y eso es una afrenta. Mire, a Satanás se le llama el emperador de la muerte. Yo decía en aquel funeral allá que el que dirige un imperio es un emperador. No es un cualquiera, no es un esclavo. Usted le atribuye a alguien un imperio, ese es un emperador. O es un faraón, o es un rey. Ese es Satanás en ese mundo. Y vino Cristo y le arrebató el imperio de la muerte. Tiene una raíz griega, imperio, kratos con K. Compárelo con teocracia, democracia. ¿Usted ve? Eso es kratos, imperio. Compárelo con democracia, teocracia. Aristocracia también, compárelo. Son grupos sociales influyentes, altamente influyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia lo declara textualmente. Nadie pudo arrebatarle a Satanás ese poder. Solamente el Hijo de Dios lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos hablan tanto estos versículos, hermanos. Nos hablan muchísimo. Yo quiero, hermanos, examinar junto con ustedes el verso 9 para concluir con el 7. El 7 va a ser la conclusión. El versículo 9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Usted sabe que teníamos un debate aquí en la escuela bíblica, no sé si ustedes se acuerdan, que íbamos a buscar las posibles respuestas de por qué Jesús al endemoniado gadareno le dice: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Pero a otros el Señor le dice: no se lo digas a nadie. Esas son cosas que nos mandan a investigar la palabra, porque ni Jesús ni la palabra de Dios tienen contradicciones.
Al contrario, eso es un reto para nosotros. Usted sabe que nosotros somos como investigadores en busca de pistas para llegar a conclusiones teológicas. Nosotros somos así. ¿Por qué este silencio? ¿Por qué el secreto? Usted sabe que Mateo no da detalles de la conversación de Jesús con estos grandes hombres, pero Lucas sí. Lucas 9 da un detalle de lo que estaba hablando Jesús con Moisés y con Elías. Dice que Jesús estaba hablando acerca de su partida cuando fuera a Jerusalén. O sea, iba a ser crucificado, iba a ser martirizado en Jerusalén. Solamente Lucas, cuando abordan el tema de la transfiguración, aborda el tópico que estuvieron tratando Moisés, Elías y Jesús. Ir a Jerusalén, la partida del Señor. Así lo dice la Biblia. Usted sabe que partida significa éxodo. Por eso el nombre del libro de Éxodo. Jesús partiría a los cielos en Jerusalén. En Jerusalén. Porque en Jerusalén sería humillado, sería torturado, sería muerto. Pero resucitaría con poder de Dios al tercer día. Resucitaría el Señor para gloria de Dios nuestro. Y de esto era que hablaban estos hombres allá en el monte de la transfiguración. En Lucas 9:31 usted ve el detalle del tópico del que estaban hablando. Y hermanos, es que, ¿por qué en Jerusalén? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús anuncia su partida desde Jerusalén? Porque en Jerusalén era que lo iban a matar. La muerte estaba allí, en los altos dignatarios de la religión judía. Era en Jerusalén. Yo quiero que ustedes lean conmigo Lucas 13, para que usted vea la seguridad, la firmeza y la fe del Hijo de Dios. Yo quiero que usted vaya rápidamente a Lucas capítulo 13, donde Jesús dice que no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Tiene que ser ahí. Es el ojo profético, el reloj profético de los tiempos. Y la capital, obviamente, del Estado de Israel, Jerusalén. Pero mire lo centrado del Hijo de Dios, que al Señor no le movían intimidaciones ni nada. Lucas 13, 31 en adelante, dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Mire, Herodes el Grande quiso matar a Jesús cuando era un niño. Herodes el Grande. Ustedes se acuerdan del relato bíblico en Lucas. Tuvo José que coger el niño e irse a Egipto. Ahora Herodes el hijo quiere matar a Jesús, dicen estos fariseos. Pero ¿usted cree que esto ponía nervioso al Señor? Al contrario, cuando Jesús dice: id y decid a aquella zorra, hermano, eso para un rey, para un monarca, es un término profundamente despectivo y de desprecio. Pero Jesús, al igual que Juan el Bautista, Jesús sabía, hermanos, que ni una hoja caería al piso si Dios no da permiso. Una cosa es lo que piensan y quieren los hombres, y otra cosa es lo que Dios ha predestinado. Que Herodes lo quiera matar, que Herodes lo esté buscando, el tiempo de Jesús ya estaba determinado por Dios. Y Dios está por encima de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hago mi obra, dijo el Señor. Hago curaciones, expulso demonios. Y al tercer día continúo por mi camino, dijo Jesús. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué cosa, Jerusalén, la ciudad santa. La ciudad que debía ser el altar moral
y espiritual de todas las naciones. Sin embargo, allí mataban a los profetas. Por eso Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. De aquí en adelante tú serás asolada, dijo el Señor. Y ahí vino la matanza 40 años después, en el año 70, después de la era cristiana. Bendito sea el Señor. Hermanos, apreciemos al Señor. Apreciemos. Los líderes religiosos hubieran apreciado a Jesús y esa invasión no se daba en Jerusalén. El Dios Todopoderoso le iba a cambiar la ruta a los romanos. Le iba a decir: no, mi pueblo no lo toques. Pero usó a los romanos, usó al general Tito como fuente de castigo para la desobediencia, el rechazo y el desprecio que le hicieron al Hijo de Dios. Por eso es que nosotros, ustedes me son testigos, en distintas funerarias donde hemos ido, le hemos hablado a la gente de que acepten a Cristo. Acepten a Cristo. Dore lo dijo muy claro cuando él estaba aquí. Todos viviremos eternamente. Habrán dos grupos el día del juicio. Todas las naciones se van a reducir a dos grupos nada más: los de la izquierda y los de la derecha. Las ovejas y los cabritos. Los condenados y los hijos de Dios. Y en esa funeraria yo hice una oración colectiva. Yo no sé cuántos repitieron esa oración de manera sincera, pero yo oí mucha gente repitiendo la oración que hicimos ayer. Es nuestra esperanza, hermano, es nuestro deseo que algunos de ellos sean salvos y busquen del Señor Jesús, para que no les pase como le pasó a Jerusalén, que fue asolada. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, usted dirá: pero pastor, pero termíneme la cuestión. ¿Por qué el Señor los manda a guardar silencio? ¿Por qué el secreto? Si al endemoniado gadareno Jesús lo mandó a testificar. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Por qué a estos los manda a callar? Bendito sea el Señor. Por lo que dice Lucas. Porque después de la resurrección, entonces ellos entenderían, los discípulos. Los discípulos aún no entendían, hermanos, el propósito profundo de la misión de Cristo. A estas alturas de la transfiguración, todavía ellos no entendían. Por eso Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, una de las suposiciones que hay, hermano, quiero estar claro, no es mi punto de vista, es una suposición que es un recurso, hermano, del lenguaje, la suposición. Tenemos derecho a tener suposiciones de textos bíblicos que no se explican a sí mismos, respetando las leyes de interpretación claramente. Pero, hermano, lo que nos enseña esto es que los discípulos todavía no estaban preparados para hablar de la experiencia de la transfiguración. La nación de Israel todavía no estaba preparada. Si se ponían a regar la experiencia de la transfiguración, a Jesús todavía le faltaba trabajo por hacer. Eso iba a interferir con la misión terrenal de Cristo Jesús. Eso dicen los teólogos. Por eso Jesús le mandó a guardar silencio. Y usted me dirá: pero pastor, el caso de los enfermos es distinto. Jesús sanó leprosos también. Y Jesús le mandó a guardar silencio. Porque hay unas divisiones que hay que tomarlas en cuenta en ese versículo 9 de Mateo 17. Porque Jesús mandó a quienes él sanaba, a quienes él liberaba de posesiones demoníacas, a guardar silencio. Porque Jesús no quería que la gente le diera más énfasis a los milagros que al Señor de los milagros. Bendito sea el Señor. Porque a veces hasta de los milagros hacemos una idolatría. Hermano, lo que es la sanidad divina y los milagros, eso no es cuando uno quiere. Esto es a discreción de Dios, como yo lo he dicho muchas veces. A discreción divina. Entonces los teólogos sustentan, vuelvo y supongo, que dicen que fue por eso. Jesús estaba interesado en que ellos conocieran al Señor de los milagros.
no que le dieran más énfasis a los milagros que al Señor. Por eso Jesús evitó la mucha propaganda acerca de los milagros. Y esas son las posturas teológicas más conocidas. Recuérdense que teníamos ese debate en la escuela bíblica en estos días, que queríamos compartirlo. Si usted encuentra otro punto de vista, déjenoslo saber en una de nuestras escuelas bíblicas, porque la participación suya y la participación mía con ustedes lo que hace es que nos enriquece. Nos enriquece muchísimo en la teología del Señor. Pero hermanos, quiero concluir en el verso 7 ya. Quiero terminar en el versículo 7. Que ahí fue donde Loida tuvo su experiencia. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Que dice el versículo 7. Creo que el Señor hizo 3 cosas con los discípulos. Gloria al Señor. Es el 7. Mire lo que hizo Jesús con los discípulos. Dice que los discípulos, al ver a Jesús transfigurado, al ver la gloria de Dios más fuerte que la luz del sol, aunque no lo dice la Biblia, cayeron llenos de temor. Recuerden, no confundan el temor con terror. El temor al que se refiere la Biblia es un temor reverente, es un temor de respeto a nuestro Dios. No es el miedo tradicionalmente conocido, no es el terror que nos ha enseñado la sociedad. No es terror, hermanos. Bendito sea el Señor. Dice que cayeron. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se acercó, los tocó. ¿Y qué más hizo el Señor? Les dijo: levantaos y no temáis, le dijo. El toque del Señor, hermanos, nos levanta. El toque del Señor. Loida, cuando dirigió su alabanza, ella estaba hablando del toque del Señor. Por eso me impactó cuando ella estaba cantando. Cuando el Señor nos toca, hermanos, somos realmente poderosos. Daniel también en el capítulo 12 tuvo una experiencia con el Señor. Y Daniel cayó, Daniel perdió las fuerzas. Dice: Señor, no te puedo mirar porque desfallezco. Todavía se debate si era una teofanía, o sea, una prefiguración del Dios Todopoderoso, porque Dios tenía sus formas. Dios visitaba a los hombres a través del ángel de Jehová. El único ángel que es adorado en el Antiguo Testamento es un ángel de un orden superior. Se cree que viene de la presencia de Dios, y a eso se le llama una teofanía, una reflexión del poder de Dios. O podía ser una cristofanía también, que es una representación anticipada de Cristo, antes de Cristo venir al mundo. Pero a Daniel le pasó igual que a los discípulos. Cayó sin fuerzas, casi agonizante Daniel. ¿Y qué hizo el Señor? Que lo tocó. Alabado sea el nombre del Señor. Daniel, desde el día que aprendiste a humillarte delante de mi presencia, tu palabra ha sido oída y yo he venido por tus palabras. Hermano, no menosprecie el clamor que usted le hace a Dios. El clamor y la oración que usted le hace a Dios pueden cambiar cualquier situación. El Señor se lo dijo: yo vine por causa de tus palabras, le dijo el Señor a Daniel, y lo tocó. Entonces Daniel se fortaleció. Hermano, cuando estemos débiles, pidámosles al Señor que nos toque. Jesús no necesitaba tocar a los discípulos. Jesús tenía suficiente poder simplemente para decirles: reciban fuerza ya. Jesús tenía poder automático con su voz. Jesús inclusive sanó personas que él nunca vio en sentido físico. Jesús tenía un poder ilimitado. La Biblia lo enseña. Pero dice que lo tocó. Loida, ese es el detalle personal que Cristo tiene contigo y con cada uno de nosotros. Amén. Jesús podía decirte a ti desde lejos: Loida, recibe fuerza y levántate. Pero el Señor se complace en acercarse a ti
como se acerca a cada uno de nosotros y tocarnos y decirnos: no temas, levántate, recibe fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, cuando nos sintamos débiles, pidamos el toque del Señor. Cuando llega un desaliento, no sabiendo de dónde viene, pidámosle al Señor que nos toque. Cuando muchas situaciones nos están cayendo encima, pidámosle al Señor que nos toque. Y el Señor te levantará como poderoso gigante. Mire, yo veo aquí siervos y siervas que están cargados con una vida cotidiana, súper cargada. Y usted sabe por qué están en pie y por qué glorifican a Dios. Porque constantemente le están diciendo al Señor: Señor, tócame, tócame. El toque del Señor es poder. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, solamente para concluir, en cualquier tiempo de angustia, de desesperación, que siempre nos van a llegar, pidámosle al Señor que nos toque. Miren el tiempo que este niño se extravió, Samuel Cruz, que ahora Mata dio testimonio y Zoraida dijo algo de él también. Nos angustiamos con ese muchacho. Casi 3 días perdidos. Pues es como Raymond, es como Deronte, es como Benjamín, el hijo de Fanny. Son como hijos de nosotros. Es como Ángelo, es como Kailin. Uno sabe que andan en la calle por ahí, 3 días de frío, y usted sin saber si lo mataron, si lo asaltaron, si está en una cuneta por ahí de agua sucia. Pero hermano, el Señor nos tocó y oyó nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Y el muchacho apareció sano y salvo. Esas son mis oraciones y las suyas también. No dejemos de orar. Y si queremos ser eficaces creyentes, hombres y mujeres, por favor, olvídese de la edad y olvídese de todas las responsabilidades que usted tiene. Cristo es más grande que todo. Cristo es más grande que todo. Si usted permite y le pide a Cristo que le toque, usted va a hacer cosas que nunca pensó que pudiera hacer. Yo veo siervas aquí y siervos cargados de responsabilidades, pero han creído en su Dios. Han creído en su Dios. Entonces las circunstancias se van poniendo pequeñas, las que nos impedían. Pero eso lo hace el toque de Jesús. Eso lo hace el toque del Señor. Procuremos siempre el toque glorioso del Señor. Puestos de pie, mis hermanos, puestos de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sí.